Y digamos justamente cómo es que es este artefacto. Tiene una longitud de 9 metros por 1 de alto, tiene un peso aproximado de 9.5 toneladas, de las cuales prácticamente 8 son de explosivos H6. Son 35% superiores a la dinamita. Su principal efecto es una ola expansiva masiva que se extiende por prácticamente más de 1,5 kilómetros, para ser exactos 1.6 kilómetros, y cuenta con una carcasa de aluminio diseñada específicamente para maximizar el radio del impacto. Regularmente es portada por un avión Hércules MC-130 que la suelta con ayuda de un paracaídas y después es guiada por sistema GPS hasta su detonación, poco antes esto de tocar terreno. La bomba MOAB, por sus siglas en inglés, fue aprobada por vez primera en 2003 en Florida, y tras los atentados en las Torres Gemelas se dio la necesidad de crearla. En unos minutos conversaremos con un especialista sobre lo que significa este hecho para los países involucrados y también para el resto de la geopolítica.